3, 2, 1, vamos. Pauli, dale. Okay. Muy buenas tardes, soy Paulina Bodanovich, presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano, y quiero saludar en nombre de nuestra fundación a quienes están hoy día conectados de distintas partes del mundo, especialmente a nuestra fundadora, con quien hoy 21 de mayo tenemos una conversa ciudadana especial. Hablaremos acerca del COVID y los derechos humanos y qué aprendizaje podemos tomar para tener una mejor sociedad. Nos acompaña la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, nuestra expresidenta Michelle Bachelet. Su dilatada trayectoria pública es conocida como médica, habiendo trabajado mucho en el servicio público, llegando a ser ministra de Salud, de Defensa, presidenta de la República en 2 ocasiones, directora de ONU Mujeres y desde 2018 alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La alta comisionada y su oficina deben promover y proteger todos los derechos humanos de todas las personas. El Programa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está orientado a velar para que la protección y el disfrute de los derechos humanos sean una realidad en la vida de todas las personas. Los 3 ejes fundamentales son la paz, la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo. Y sin duda hoy día tenemos una gran oportunidad en que nos sentimos muy privilegiados de escuchar su visión acerca de los derechos humanos en el mundo, la realidad que ella, en razón de su cargo, ha podido constatar y poder dar orientaciones en sus funciones, y a partir de eso tomar ciertas lecciones que podemos aprender a partir de esta crisis global. Primero, quiero señalar que el sentido de esta conversación y de este diálogo es conversar acerca de los derechos humanos y de cómo se han visto afectados por el COVID-19, por esta pandemia. Y por último, sacar algunas lecciones que podamos compartir también con quienes están presentes, que pueden hacer algunas preguntas y ya vamos a explicar ese formato. Voy a saludar a la alta comisionada cuando ya es mediodía en Chile, en un día muy relevante en nuestro país, 21 de mayo, y tenemos el gran gusto de tenerla con nosotros desde Ginebra, donde ya son cerca de las 6 de la tarde, y darle la bienvenida, presidenta. ¿Cómo está usted? Bien, Paulina, muchas gracias. Feliz de poder tener esta conversación con ustedes. Muchas gracias, presidente. En esta conversación nos van a acompañar muchas personas que se van a ir uniendo, y tenemos un gran número de personas de Latinoamérica y el Caribe que componen la red de convergencia para la acción, que está enfocada en la primera infancia y en dar soluciones a ellos. Primero vamos a escucharla a usted y luego abriremos un espacio para las preguntas. Así que a quienes están conectados les vamos a pedir que las vayan haciendo. Tenemos también un hashtag, Conversa Ciudadana. Así que sin más preámbulos, presidenta, la escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Encantada de estar con ustedes en esta conversación y poder hablar a través de ustedes con tantos compatriotas y con otros amigos de América Latina y el Caribe. Como alta comisionada de Derechos Humanos, yo quiero decirles que estos intercambios no solo permiten compartir posiciones sobre las situaciones de derechos humanos en el mundo, pero también ayudan a algo muy importante, que es seguir aprendiendo juntos. Con mayor razón ahora que atravesamos una crisis sin precedentes, ¿no?, que nos remueve a todos y que pone en cuestión muchas de nuestras certezas. En algunos años más sabremos si fuimos capaces de estar a la altura o si no. Pero déjame primero partir un poco por la situación global del COVID para los derechos humanos. Y uno se pregunta por qué es tan difícil poder corresponder a la pandemia.
porque la pandemia nos golpea a todos sin excepción, en todas partes, en poco tiempo, pero además porque está revelando las profundas limitaciones de lo que hemos construido por décadas. O sea, lo que ha desnudado la pandemia son las desigualdades, e incluso en países como Estados Unidos, porque son las minorías las más afectadas, ¿no? Los barrios pobres los más afectados. Además, que lleva una proporción mayor de muertos de esas minorías en relación al porcentaje que son de la población en cada uno de sus estados. Pero revela las profundas limitaciones en lo que hemos construido, decía yo, como los sistemas sanitarios, modelos económicos, respuestas políticas, protección de las libertades, y también yo diría la fragilidad del sistema internacional, ¿no? Que no ha podido responder como un solo cuerpo, más bien la reacción ha sido a una respuesta nacionalista, individual, aislacionista. Han quedado puestas las vulnerabilidades más evidentes de cada país. Basta con ver los datos, como ya decía, de quiénes se contagian más y cómo les afecta a unos y otros. Nosotros usamos una frase, el virus no discrimina, pero los impactos sí. Los impactos son desproporcionadamente grandes en ciertos grupos que son habitualmente los que quedan atrás, ¿no? Y yo estoy hablando de millones y millones de personas, las más pobres y marginadas. Hablo también de las personas privadas de libertad, de las personas mayores, de las personas recluidas en instalaciones de salud mental, de los indocumentados, de quienes viven con problemas de salubridad y de hacinamiento, sin acceso a buenos servicios de salud ni redes de seguridad. Las mujeres también, ¿no? Son desproporcionalmente afectadas, muchas de ellas no tienen pensiones, no tienen sistemas de protección social, ha incrementado fuertemente la violencia doméstica, ¿no? Y en muchos países, y en Chile incluso, tiene que ver con el acceso a agua potable. La verdad es que hay un estudio muy bueno de CEPAL, donde para mi sorpresa decía que 1 millón de chilenos no tenía agua potable. En la región son 35 millones los que no tienen agua potable y 110 millones los que no tienen, digamos, saneamiento. Ahora, cierto, nosotros todos sabemos que las desigualdades existen en el mundo y es lo que nos ha llevado a la política, ¿no? Y a crear, a querer fuertemente los programas sociales. Entonces, la pregunta es, ¿nos sorprende que la pandemia sea más dura con los países más pobres o con conflictos armados? ¿O que cause más muerte en los barrios marginales entre las minorías raciales y étnicas de las grandes metrópolis, que concentran las mayores tasas de pobreza, como ya decía? No, por la sencilla razón que los impactos varían según las diferentes condiciones de vida que nuestras sociedades han generado. Y esta desigualdad tiene una lamentable correlación en cuanto a los grupos que sufren los mayores déficits de derechos humanos. Ahora, habitualmente la gente piensa en derechos humanos solo en lo político y en lo civil, ¿eh? Y no, los derechos humanos incluyen sociales, culturales, económicos, y por cierto, nosotros hemos estado viendo el impacto de los derechos humanos con el cambio climático, o la tecnología y la inteligencia artificial, y los derechos humanos, de qué manera pueden ser, pueden expandir los derechos, ciertos derechos, pero también pueden ser utilizados de malas manos, utilizados de malas formas. Entonces, yo decía que generalmente son los que tienen más déficit. Pensamos en las mujeres y en los niños. Ha aumentado la violencia intrafamiliar con el doble o triple de denuncias de violencia, y bien sabemos que siempre los datos son más altos que los que se declaran, ¿no? Pensamos en los grupos expuestos a prejuicios y discursos de odio. También han sido estigmatizados o derechamente agredidos debido a estereotipos contra asiáticos, musulmanes, afrodescendientes, personas LGTBI, en particular las personas trans. Muchas han sido asesinadas, o también a las personas en situación de calle. Pensamos en quienes están más expuestos a las labores de emergencia y su desprotección frente a un riesgo inminente. Estamos hablando de los trabajadores de la salud, conductores, recolectores de basura. En países más desarrollados, habitualmente la gente que son migrantes o que tiene menos niveles de ingreso y de educación, tiene trabajos más precarios, donde habitualmente son como... le vi otra vez una entrevista a este productor, cineasta, Spike Lee, y estaba en Nueva York, ¿eh? Entonces hizo un documental genial con Nueva York vacío, ¿no? Pero después mostraba a la gente que sí funciona, estaban los trabajadores de la salud, y decía, bueno, y son los que limpian las calles, son los que sacan la basura, son los que permiten que esta ciudad sea una ciudad que siga siendo todavía posible. Ojalá que esto, algún día la gente vea que estos trabajadores esenciales, que muchas veces son los que menos ganan, que son esenciales, verdaderamente esenciales, y ojalá que haya un cambio de mirada sobre la gente afrodescendiente o latinos, ¿no? Entonces, todas estas pandemias a veces implican dramas y tristeza, pero también oportunidades. Entonces yo diría que
Claro, los trabajadores de la salud, los conductores de buses, por supuesto, los recolectores de basura. En otras palabras, la pandemia hace dolorosas diferencias en la medida que exista o no un Estado que proteja a sus habitantes, que le garantice salud universal o que genere las condiciones para volver a contar con un sustento diario. Del mismo modo, existen diferencias entre gobiernos autoritarios y gobiernos que han actuado con transparencia y mecanismos de control democrático, como Nueva Zelanda y Alemania. Como oficina, nosotros hemos podido documentar serios atropellos de derechos fundamentales en estados que creen que la pandemia les da carta blanca para hacer control político de los opositores. Y nosotros queremos ser tajantes, porque no hay ninguna crisis que pueda suspender el valor de la vida, la dignidad, a la cual todos tenemos igual derecho. Los derechos humanos están siempre vigentes y de todos depende que así sea. O sea, sí puede restringirse la libertad de movilidad, puede restringirse la libertad de asamblea, o sea, de grupos masivos, pero no hay ninguna razón que justifique la limitación a la libertad de expresión, a la libertad de prensa de informar, y vemos con preocupación detenciones arbitrarias y represalias, ni tampoco creemos que la difusión de fake news ni la excepcionalidad de la crisis puedan servir de excusas para restringir la información que da vida a la democracia. La libertad de prensa es siempre esencial, todos los días de vida. La gente necesita saber qué es lo que está pasando. Necesita entender por qué se están tomando ciertas medidas. Es incluso beneficioso para los propios gobiernos saber lo que no está funcionando. Ahora, efectivamente, hay grupos humanos que están viviendo esto con mayor dificultad. Entre las diferentes caras que ha tenido la crisis de la pandemia, quiero detenerme en el caso de las personas migrantes. Creo que nos dice mucho sobre lo que aceptamos ver y sobre lo que estamos en condiciones de hacer. Actualmente hay unos 272 millones de migrantes en el mundo. Si bien la migración ha existido toda la vida, ¿no? Y de hecho, mis antepasados vinieron de Francia, cuando tuvimos problemas por allá. Entonces, pero la verdad es que si siempre han existido, pero hoy día vivimos una inaceptable contradicción, porque nunca antes la humanidad había encontrado tanta riqueza y tanto bienestar material, y no obstante, solo se ha avanzado muy poco en dar un trato digno a los migrantes, sino que además, o sea, no solo se ha avanzado poco, sino que además se construyen muros o se les persigue en los mares para mantenerlos fuera. Se les acusa de todos los males, se les trata como de criminales, y se les detiene arbitrariamente en condiciones inhumanas. Eso es lo que ocurre desde años en nuestra región, principalmente con las migraciones desde Venezuela y Centroamérica. De acuerdo con las últimas estimaciones de la División de Población de Naciones Unidas en julio del año pasado, la población migrante estimada de América Latina y el Caribe es de 40,5 millones de personas. Y no son números, son familias desgarradas y muchas vidas perdidas. Son las fotos de la niña salvadoreña de 2 años muerta junto a su padre cruzando el río en Matamoros, México. El Pacto Mundial para la Migración, aprobado por un abrumador consenso de los Estados miembros de las Naciones Unidas en 2018, nos recuerda que los derechos humanos de todos los migrantes deben ser respetados, protegidos y cumplidos en todo momento. Pero ¿qué está ocurriendo en la realidad? Los seres humanos que por hambre, desguerras o sueños buscan más bienestar son despojados de sus derechos fundamentales. Decenas de millones de migrantes deben desplazarse y vivir de la forma más invisible posible para evitar los abusos, las expulsiones y los ataques físicos. Indocumentados, muchos migrantes viven y trabajan durante años en situaciones de extrema vulnerabilidad. En Estados Unidos se vio que muchos trabajadores ilegales no iban al consultorio por temor a que los detuvieran, por ser indocumentados. En tiempos de pandemia, los trabajadores migrantes son los más desprotegidos de los desprotegidos, como no pueden acceder habitualmente a tratamiento médico o a protección social. Y además, por si fuera poco, son objeto de racismo y de xenofobia. En uno de los barrios más acomodados de Chile, aunque entiendo que hoy día el servicio jesuita les habilitó unos dormitorios, pero hasta ayer había familias bolivianas y venezolanas con niños y mujeres embarazadas que pasan frío fuera de su embajada. Y como sé que hay muchos representantes latinoamericanos presentes que luchan por mejorar la situación de la primera infancia, hay que decir con todas sus letras que hay una catástrofe humanitaria en curso. Según UNICEF, hay 6,3 millones de niños, niñas y adolescentes migrantes en la región, sometidos a múltiples formas de violencia y amenaza a sus vidas. Y hasta el año 2017 se registraron 244.000 detenciones en la frontera suroeste de Estados Unidos. Y no eran adultos, eran niños, niñas y adolescentes no acompañados, según los datos de CEPAL de 2019. Y obviamente la actual crisis hace la situación aún más dramática. Es alarmante que las migraciones sean uno de los fenómenos que la pandemia haya agudizado, pero que siguen siendo invisibles. A ver si el COVID nos permite
mirarnos bien de cara a este problema. Quiero finalizar planteando algunos aprendizajes y caminos de acción. Todo lo que acabo, y no va a ser todo, pero un grupo, todo lo que acabo de escribir nos deja un conjunto de aprendizajes que espero ayuden a clarificar algunos caminos de acción. En primer lugar, está claro que esta crisis ha puesto a prueba nuestra capacidad de respuesta. No todos los países e instituciones, en todos los roles que cada uno tiene, o sea, en todos lados no ha habido una capacidad de respuesta como la que se requeriría, coordinada, ¿no es verdad?, colaborativa. Se ha convertido, yo diría, en un termómetro implacable de lo que somos capaces de hacer al interior de nuestros países y en nuestros países. Y es un indicador de derechos humanos y como sociedad, digamos, ¿qué podemos realmente proteger como sociedad? Además decir que no es fácil, pero hay muchísimo que por mejorar. En segundo lugar, nadie puede pretender que volveremos a funcionar tal como lo hacíamos, por ejemplo, en noviembre del 2019. Como hemos señalado, y muchos han señalado, las pandemias, las migraciones y la crisis financiera serán manifestaciones recurrentes de la crisis climática que no estamos evitando con la fuerza que debiéramos. Se calcula que el 70% de las enfermedades emergentes son zoonosis, es decir, transmitidas de animales a los seres humanos, y esas zoonosis muchas vienen de animales salvajes a otros animales y a seres humanos, porque no hemos ido respetando la naturaleza. Este año se discute la Convención de Biodiversidad y es súper importante que podamos tener una buena solución junto con la acción climática necesaria. Y la verdad es que no estamos frente a un caso aislado, y es hora que le tomemos el peso a ese tema. Por lo tanto, en tercer lugar, debemos preparar nuestras sociedades para enfrentar estos escenarios marcados por la incertidumbre. Las desigualdades no solo son un síntoma de lo que decíamos mal, son también una causa. Su causa, hemos confirmado que el descuido de los derechos económicos y sociales de una parte de la población repercute finalmente en todos los demás. Hay que lograr modos de convivencia donde nadie sobre y donde los costos se repartan con equidad. Para ello, las democracias transparentes, participativas, donde se alcancen acuerdos de largo plazo, siguen siendo la mejor garantía de liderazgo responsable y a la vez humano. En cuarto lugar, debemos enfrentar la gran pregunta de la tensión entre fronteras, gobiernos y derechos. Para que todos puedan ejercer los derechos que consideramos fundamentales, estamos confrontados más que nunca a la necesidad de organizarnos más allá de nuestras fronteras mediante la cooperación internacional, o como ha llamado el secretario general, solidaridad global. Y esto es importante en la respuesta ahora. Nosotros vimos que pasó, todos los países peleando por los ventiladores, por las mascarillas, países que están muy mal, ningún otro país ofreció ayuda, escasos, pero en realidad prácticamente nada. Y esto tiene que ser ahora, en la respuesta a la pandemia, luego en la etapa de recuperación de la pandemia, que es la segunda fase. Y por cierto, tener una manera de vivir en conjunto distinta, ¿no? Y por eso es que lo hemos llamado solidaridad global. No vamos a resolver nuestros problemas estando aislados. El que crea eso está completamente equivocado, porque para ser sostenibles y eficaces, las soluciones deben ser cooperativas. Es ingenuo, como lo hacen los populismos nacionalistas, pensar que es posible volver a la seguridad que daban los Estados-nación del siglo XX. Bruno Latour sostiene que la sensación de migración ya no es exclusiva de los países más desposeídos, sino que es generalizada. Es una condición que empezaremos a sentir todos, ser extranjeros en nuestro propio planeta debido al cambio climático. Como expresidente aprendí que el interés nacional de mi país y el interés de la humanidad están estrechamente vinculados. Y es posible, la ciencia lo hace y alguna experiencia de integración también lo confirma. Cada uno de nuestros países estará en un tiempo más confrontado a la pregunta de cómo reactivar su economía, cómo generar empleo y cómo dar seguridad financiera a la respuesta sanitaria. Y es la gran oportunidad que tenemos de hacer las cosas mejor. Diferente de los modelos que nos trajeron profundas desigualdades, exclusiones y destrucción del medio ambiente. Y es cierto que la Agenda 2030, que es de los Objetivos Sostenibles, Desarrollo Sostenible, ofrece mucho alineamiento en esta dirección. Pero como siempre, dependerá de la voluntad política y el sentido de responsabilidad de todos los actores poder construir sociedades mejores, más justas, mejor preparadas y más sostenibles. Yo espero que sea sinceramente ese el legado que nos deje este difícil momento, porque no hablamos de futuro, hablamos de un presente que ya llegó y que nos enfrenta a lo que nos define como humanidad. Yo espero que este momento nos haga pensar en que lo que es verdaderamente relevante e importante.
tanto a nivel nación como a nivel del planeta. Entonces, por eso que digo que siendo esto una catástrofe, que va a tener tremendos impactos sociales y económicos, que está ya teniendo y que van a tener después, que se piensa que puede ser una recesión peor que la de los 30, pero por otro lado también es una oportunidad para remirar cómo vivimos como sociedad, como país, y que busquemos acuerdos de cómo queremos vivir entre todos para poder tener. Muchas gracias, Paulina. Gracias a usted, Presidenta. A la luz de lo que usted hablaba ahora, la oportunidad que se nos da después de esta pandemia de poder hacer mejor las cosas como países, y tomando el tema de la cooperación internacional, la solidaridad global, ahora que se discuten las inversiones para reactivar las economías, ¿qué prioridades cree usted que debieran acordar los países? Bueno, yo creo que nos interesa efectivamente estar en mejores condiciones para nuevas pandemias, ¿no? Porque la va a haber de menor o igual alcance. Entonces, obviamente que es clave reforzar los sistemas de salud, ¿no? Y la investigación, por cierto. Además, obviamente, no cabe duda que se debe avanzar a sistemas de protección social más robustos, ¿no? Y de rápida reacción. Y es lo prioritario para no dejar a nadie atrás. Entonces, a lo anterior se debe sumar la pregunta de cómo acelerar la transición ecológica, es decir, impulsar sectores que permitan reducir emisiones de efecto invernadero, junto con crear empleos que se puedan generar en el tiempo. O sea, desde energías limpias, construcción resiliente, industrias de reciclaje, nuevos servicios, agricultura orientada a consumidores más cercanos geográficamente. Yo creo que ese es tal vez el gran desafío que debemos convertir en oportunidad. Y yo creo que esta es una discusión que se está empezando a dar, ¿no? De cómo salir fortalecidos de esta crisis, que significa también atacar las causas ambientales de pandemia y de futuras crisis humanitarias que ocurren. Está apagado, Paulina. ¿Ahí? Ahí sí, ahí sí. Yo creo que Javier me está censurando, Presidente, usted ha dicho que esta crisis, bueno, es evidente, una crisis mundial y que ningún país puede combatirlo solo, que nadie se salva solo. Ha hablado del valor y las limitaciones también del multilateralismo. Y en ese contexto, ¿cómo ve el anuncio de Merkel y Macron de invertir 500.000 millones de euros y compartir esta deuda colectivamente entre los Estados miembros? Podría hablarse de una solidaridad presupuestaria. Bueno, yo no conozco el detalle, solo la cosa generalizada, pero el anuncio general, ¿no? Creo que es súper interesante mirarlo con detención, ¿no? Porque se ha criticado mucho los procesos de integración y hay mucha desinformación también sobre las ventajas de un repliegue al interior de la frontera. Ahora, aunque en América Latina estamos lejos de tener los niveles de integración europeos, que finalmente tampoco son tan altos, porque en la práctica cada vez que tienen que enfrentar una crisis ha mostrado que hay una tremenda heterogeneidad política también en la Unión Europea, pero, por cierto, creo que es una buena manera de contestar, es un gran paso a una interacción no solo marcada por lo comercial y más por la articulación política, y porque en la práctica lo que se pretende es una especie de mecanismo redistributivo de la riqueza entre los 27 Estados miembros, que entiendo de un monto anual como 3,5 veces el presupuesto anual europeo. Y yo creo que este tipo de discusiones se van a ver en los próximos meses. Recordemos que muchos países están proponiendo, y Naciones Unidas está proponiendo, el alivio de la deuda, ¿no?, externa, para que los recursos se puedan concentrar en las nuevas urgencias. Presidente, y en este plan también incluye coordinar a nivel europeo sistemas de salud, inversiones en industrias estratégicas. ¿Ve usted posible este camino que pueda ser seguido por Latinoamérica? Yo creo que sí, que es muy interesante y que nos permitiría un mejor uso de los recursos y de los esfuerzos.
La cooperación permite evitar duplicaciones, además, permite ser más eficiente y más rápido en grandes extensiones de terreno. Ahora, no es fácil muchas veces porque requiere voluntad política, requiere confianza en los otros, ¿no es verdad?, para poder cooperar. Pero creo que se puede avanzar en mecanismos de integración regionales más acotados para ir construyendo coordinaciones que funcionan. Ahora, quiero decir que en salud hay un mecanismo de coordinación de mucho tiempo que se llama el Convenio Hipólito Unanue, con el cual se trabajó el tema de vacunas, se trabaja el tema de fármacos, o sea, hay algunos mecanismos de coordinación existentes, hay una red de epidemiólogos que frente a cualquier pandemia se relacionan, pero se puede hacer mucho más, y podemos partir por cosas que son más fáciles tal vez, como el intercambio de información, de los datos, para conocer bien las características del virus, la información científica, intercambiar experiencias y buenas prácticas, yo creo que siempre es un buen aporte. Todos sabemos que los procesos de integración son largos y son complejos habitualmente, ¿no? Pero si el foco es una mejor protección de la vida de las personas, nadie debería estar en contra, y mientras antes nos pongamos a la obra, mucho mejor. Yo creo que mencioné justamente, entre las dificultades de la pandemia es la capacidad de coordinar esfuerzos. Yo he insistido de que debiera haber una cierta capacidad de coordinación, no solo bilateral, sino que regional, con respecto al tema de los migrantes, por ejemplo, ¿no?, que quieren volver a sus países, ¿no? Y yo creo que el valor universal de los derechos humanos nos debiera permitir realmente esta solidaridad global, y creo que nunca antes la humanidad ha tenido la posibilidad de hacerse cargo de su propio destino, tan importantemente, ¿no? Es un asunto de voluntad, y pareciera ser que la humanidad responde a los grandes choques, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos surge después de las dos grandes guerras mundiales. Y fue tal el horror de la guerra que los países que eran miembros de las Naciones Unidas en esa época, bueno, muy pocos africanos, yo creo que eran casi todas colonias, así que estaban sentados, pero tampoco es cierto que sea una declaración occidental, porque ahí había gente de China, gente de India, de hecho fue una mujer india la que puso el término human beings, porque en esa época se decía el derecho del hombre, ¿no? Tu padre el hombre, venía del francés. Y ella dijo, no, porque ustedes ponen eso en la declaración, ha sido usado contra las mujeres, es una feminista india, ¿no? Bueno, estuvo Santa Cruz de Chile y otros muchos. Esto no es un invento occidental, los derechos humanos tienen que ser universales porque es como los mínimos básicos civilizatorios, digamos, que cualquier ser humano quiere en su vida. Presidenta, ahora que habló de feminismo, me acordé de algo que fue comentado en su momento, de los liderazgos femeninos de ciertos países que mostraban mejores resultados en el manejo de la pandemia. ¿Qué puede comentarnos acerca de eso? ¿Cuál es su apreciación? Bueno, parece que de los 12 países con mejores resultados, 7 son liderados por mujeres, ¿no? Y lo que sucede, yo tengo la impresión, a pesar de que hay algunos que cuestionan esto, ¿no? La impresión que yo tengo es que son países que rápidamente esos liderazgos femeninos tomaron decisiones muy rápidas, ¿no? De distintos tipos, ¿no? Para controlar la epidemia, para apoyar los efectos, digamos, de la epidemia, efectos negativos, pero a la vez tuvieron una capacidad de hablarle con transparencia a la población, decirle las cosas. Angela Merkel dijo, 70% de la población se va a infectar, ¿no? Y tenemos que prepararnos para ello. O la primera ministra ¿de dónde era? Noruega, o la primera ministra de Finlandia también, hicieron reunión con los niños, reuniones virtuales con los niños, para explicarles para que ellos también llevaran el mensaje a la casa, ¿no? O sea, mostraron, por un lado, capacidad de acción, capacidad de decisión en los tiempos necesarios para la epidemia, y mostraron también empatía, hablaron con la verdad, y la gente siguió además esas recomendaciones. Y yo creo que es bien interesante. Ahora, una de las cosas que sí se ha visto, por ejemplo en Alemania, que fue muy exitoso, sobre todo un bajo número de muertos, y yo creo que probablemente los sistemas de salud, dado que en Alemania los sistemas de protección social son más altos que en otros países, probablemente estos actuaron rápidamente, respondieron a los sistemas de salud,
hasta ahora no puedo decir más que eso, porque como desconocemos todavía las características epidemiológicas, quienes se infectaron, porque claro, si se infectaron mucha gente joven, es obvio que iban a sobrevivir más que si eran gente mayor o con una precondición. Lo que se ha visto, y es bien interesante, es que de la gente crítica o muerta, bueno, son más hombres que mujeres. Hay varias tesis, hay unos que dicen que las mujeres como tenemos dos cromosomas X, y de ahí se generan todas las respuestas inmunes, biológicas, tenemos más capacidad que el XY, que le falta el otro pedazo de la patita. Entonces, nos dan esa explicación. Y otros dicen que los hombres generarían una enzima que parece que al virus le genera, no sé, atracción, no sé, algo enzimático de los hombres, no se sabe. Pero la verdad es que yo creo que aquí ha habido buena capacidad de liderazgo femenino. Pero yo decía, el otro riesgo es cuándo volver a la normalidad, porque se vio primero en Japón, en Corea y en Singapur, que fueron súper exitosos también en responder a la crisis, que cuando empezaron a levantar las medidas de restricción, empezaron a aparecer casos nuevos. No es una segunda ola, sino que el virus todavía estaba dando vuelta y bueno, se infecta a la gente. Entonces, se deja de hacer lo que tiene que hacer. Ahora se sabe, y después en Alemania hubo un pequeño repunte hace un fin de semana atrás. Entonces, y creo que en Francia también volvió, pero no son nuevos brotes, sino que es el mismo brote. Pasa que, por ejemplo, en España, que tuvo tantos casos y tantos casos de muerte, pero al final se infectó como el 5% de la población, entonces queda un 95% susceptible. Entonces, el virus va a seguir estando hasta que tengamos vacuna. Pero no sabemos si el virus muta, como el de la influenza, por lo cual hay que hacer cada año nuevas vacunas. Entonces, hay una serie de complejidades con la pandemia que en verdad va a ser muy complejo de resolver. Y la segunda va a ser el tema de las vacunas y cómo consideramos que las vacunas son un bien público global y no un valor que se transa en el mercado, y el que tiene más recursos y el que tiene más influencia, el que le dio más dinero a los laboratorios y a las farmacéuticas para que desarrollaran los productos, el que controla todo. Yo leí una entrevista de un laboratorio alemán que creó el PCR, este test para detectar el coronavirus, y él decía que a ellos les costaba entre 8 y 10 euros cada test, y que lo estaban vendiendo en 100 euros en algunas partes, o tenían que pagar las personas para hacerse 100 euros. Entonces decían, alguien se está quedando con el dinero, porque no somos nosotros. Entonces, ese es el tipo de problemática que vamos a tener que vivir también. Usted, Presidenta, hablaba de los liderazgos y de la importancia de ellos para la toma de decisiones, enmendando un poco el rumbo. ¿Ve usted que hay interés o preocupación de los gobiernos de ir abordando las decisiones con perspectiva de género en esta pandemia? A ver, es lo que nosotros hemos estado llamando, ¿no? Y sacamos una guía de COVID y mujeres y niños, y hemos estado insistiendo en el discurso de que esta pandemia afecta desproporcionadamente a las mujeres en muchos sentidos. Lo que hemos visto es que la cuarentena ha hecho crecer la violencia intradoméstica, y entonces ha habido distintas respuestas de los distintos estados. Respuestas positivas, como por ejemplo el que consideraran que los centros de atención de las mujeres abusadas son considerados esenciales y por lo tanto seguían trabajando y atendiendo. Eso fue en Portugal y en España, por ejemplo. El mantener hotlines, ¿no? Estas líneas telefónicas para poder denunciar el riesgo. El identificar formas en que las personas que están viviendo con el abusador al lado puedan dar a conocer su situación, inventando códigos, entonces llamando a una farmacia y pidiendo cierta cosa con un cierto código. O sea, en Francia arrendaron unos hoteles para que las mujeres que eran víctimas pudieran irse a vivir allá y no tener que estar con el abusador al lado, las mujeres y los niños. Entonces yo creo que en violencia intrafamiliar ha sido brutal la diferencia, y en todos los continentes, ¿no? Y el otro problema es que en muchos continentes
incluso en América Latina también, las mujeres, un alto porcentaje trabajan en el trabajo informal. Entonces, si no puede salir de la casa, mucha gente vive al día, ¿no? Se quedan sin trabajo, no tienen ingreso, y bueno, y si no respetan las normas, las toman presas, qué sé yo. Y yo decía que muchas, y las otras son las mujeres mayores, ¿ah? Adultos mayores, porque muchas no tienen pensión ni sistemas de protección social. Entonces, nosotros hemos estado llamando, sacamos esta guía con un montón de recomendaciones para los miembros de Estados miembros, los mandamos a distintas partes, acá en nuestra página web, digamos, cosa que cuando Naciones Unidas trabaja en apoyar a un gobierno, como todas Naciones Unidas, ¿no? El conjunto, el país, digamos, el equipo país, puedan entregar estas recomendaciones a los países, por un lado, al gobierno, por otro lado, al parlamento, y por otro lado, a la sociedad civil, de manera de que pueda efectivamente hacerse las correcciones necesarias. Ahora, un elemento que es clave es la participación, el que la gente entienda, esté informada y pueda también decir cosas, porque no es lo mismo vivir en una comunidad rural donde no tienes acceso ni a agua potable, ni nada, o una ciudad sobrecargada de población donde la gente vive sin nada. Entonces, las respuestas, si las hacen en una oficina central, que fue ustedes me conocen, fue lo que yo siempre señalé, que las políticas públicas tienen que adaptarse a las personas y no las personas a las políticas públicas, y que las políticas públicas tienen que considerar lo que la gente piensa, siente y le pasa, ¿no? Porque de lo contrario son políticas que no son sostenibles en el tiempo. Entonces, nosotros hemos estado insistiendo en todo esto, pero como digo, ha habido países donde esto se ha hecho, y había otros países donde por el contrario han cortado los hotlines, donde han cerrado estos centros de atención, donde han desviado dineros que, por ejemplo, para apoyar a ONGs que trabajaban con temas de mujer, o de LGTBI o de VIH, hacia el tema del COVID, y por lo tanto han quedado desprotegidos. Y lo otro que estamos viendo en muchos países es que han desviado dineros, que entiendo que los dineros no son enormes, incluso países que hacen otras cosas bien positivas, pero han desviado dinero, por ejemplo, para atención de los antirretroviral para los pacientes con VIH-Sida, hacia el COVID, de tratamiento de malaria, hacia el COVID, de tuberculosis, hacia el COVID. Entonces, se estima que uno tiene que ir más allá del COVID, porque tiene que asegurar, o sea, van a morir muchas más personas por VIH, por malaria, por tuberculosis, adicionales a las del COVID. Entonces, esto es una preocupación que tenemos, sobre todo en algunas partes de África y probablemente también en la región, ¿no? De que hay dineros que se están desviando y por lo tanto dejando de dar atención de salud a personas. Y yo mencioné, parece que no terminé la frase delante, de que la gran mayoría de las personas tenían la presión alta. Entonces, campañas de presión alta serían súper buenas para, o sea, detectar y tratar, porque disminuye uno de los factores de riesgo de mortalidad importantes, ¿no? Entonces, claro, yo que soy la más viejita aquí en esta oficina y tengo la presión alta, soy de riesgo, pero trato de portarme bien. Experiencia acumulada, llama usted eso. Presidenta, voy a pedirle a Javier Altamirano, que es nuestro director ejecutivo, para quienes no lo conocen, que haga unas 3 preguntas, porque él está viendo las preguntas que entran del público por Facebook, qué sé yo. Entonces, que él le transmita las preguntas y usted las pueda contestar. Y recordarle también a las personas que nos están viendo que tenemos un hashtag, Conversa Ciudadana, donde pueden ir haciendo consultas. Javier. Sí, gracias, Paulina. Sí, primero que nada, siempre un honor y un placer escuchar a la presidenta, así que creo que le transmito el cariño de mucha gente que la está viendo en este momento. La tarea no es fácil, hay muchas preguntas, voy a intentar vincular algunas preguntas. Hay una pregunta que es bastante recurrente. Tengo, por ejemplo, Cris Arancibia, José Pérez, y está presente en muchas de las preguntas el espacio que debiera tener y el rol que debiera tener el Estado para el nuevo escenario. No tanto desde el punto de vista de la protección, pero desde el punto de vista de la planificación, es decir, cómo nos organizamos como sociedades para que a futuro tengamos mejor preparación, pero también una economía más sólida, un sistema de protección más sólido, un sistema de salud más sólido, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta respecto del rol
y si ahí se concentra gran parte de la respuesta. Esa es como primera pregunta. ¿Vamos de uno a uno o me das tres? ¿Cómo lo hacemos? Le doy tres precios porque tengo como 10, entonces voy a contarles varias. Ya. No, porque me alargo mucho, entonces no alcanzo a contestar. Sí. Hay otra pregunta que hace Enzo de Chile y pregunta respecto de otros de los males que posiblemente se han visto acentuados con esto de la crisis, que es la desinformación. Y por tanto la pregunta es respecto de cómo la desinformación afecta a un pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. Y eso es una pregunta bastante relevante en un contexto en que la transparencia, la rendición de cuentas son determinantes para un buen trabajo de los gobernantes. Luego hay una pregunta un poquito compleja, pero yo creo que hay que empezar a mirarla, que es el surgimiento de protestas. En Chile, en Ecuador, en Bolivia, ya se están viendo algunos movimientos de ese tipo, que es una reacción totalmente natural en la medida que hay gente que está pasando hambre. Pero la pregunta es, usted, de acuerdo a su experiencia y lo que usted ha visto desde ese lugar que le permite ver el conjunto de las sociedades, ¿cuál sería el camino que usted recomendaría a los gobernantes? Porque aquí hay claramente errores que no habría que repetir y hay cosas y aprendizajes que deberían empezar a incorporarse. Y le hago la última pregunta, si me permite. Patricio Mesa, por ejemplo, del Colegio Médico, pregunta ¿cómo hacer puentes entre el mundo político y el mundo social para una adecuada protección, promoción y defensa de los derechos humanos? Y él abre un poco la pregunta, por lo tanto, respecto de cuál sería el rol de la sociedad civil. Nosotros tendemos a exigir bastante de los gobernantes, del Estado, y eso está perfecto, pero tal vez es un momento, considerando la magnitud de la crisis, donde tal vez tengamos tareas compartidas, y ahí me interesaría escuchar su opinión respecto del rol de la sociedad civil. Si le parece, partimos con eso. Primero voy a hacer un comentario de algo que aprendí aquí yo, que cuando son los estados los que violan los derechos humanos, los agentes no estatales no los violan, se llama abusos, ¿ya? Esto es definiciones internacionales. Digo esto porque a veces uno le preguntan y la violación de derechos humanos de tales o cuales, la violencia de tales o cuales, pero son los estados los que violan los derechos humanos. A ver, el Estado, yo creo que, es que yo no sé si ha habido todavía una reflexión profunda sobre el rol del Estado en general, pero es interesante la reflexión profunda de lo importante de la salud pública, ¿no? Y hasta hace poco, todas las noches, que a las 9 de la noche, todo el mundo salía a aplaudir los sistemas de salud pública. Usted uno lo ve en Francia, lo ve en Inglaterra, en muchas partes, ¿no? Entonces, yo creo que quedó relevado como nunca la importancia de la salud pública para poder responder a una pandemia, más allá que no logró responder siempre en la mejor forma. Lo que no quiere decir que no haya espacio para la salud privada, digamos, pero que en el fondo es el Estado el que tiene que hacerse cargo de esto y responder desde las distintas dimensiones. Es evidente entonces que el Estado tiene que seguir jugando un rol muy importante, ¿no? Es obvio que no se puede dejar al mercado, claramente, nada de esto. Imagínense el tema de las vacunas, del tratamiento, de presidentes queriendo comprar todas las vacunas, todos los ventiladores, todas las mascarillas de otros países, ¿no? Entonces, es claro que aquí el Estado, en ese caso, era una mezcla de mercado-Estado. Pero yo creo que el Estado tiene que seguir jugando un rol fundamental para poder proteger los derechos humanos de las personas. El Estado en su conjunto, porque también van todos los pesos, balance y contrapeso de los tres poderes del Estado. Ahora, con respecto a la desinformación, en inglés hay dos conceptos. Uno que es, pues me olvido, pero uno que es desinformación intencional y el otro que es desinformación por ignorancia, por equivocación, por prejuicio, ¿ya? Entonces, la verdad es que afecta fuertemente el pleno ejercicio de los derechos humanos por varias razones. Por un lado, porque la gente, como decía yo, necesita conocer lo que está pasando. Necesita saber si es lo suficientemente grave como para que siga las indicaciones que desde el gobierno le están dando. Necesita saber cuánto van a durar estas distintas medidas de emergencia que se han hecho y necesita también saber lo que no es cierto. Necesita saber que no es cierto que ciertos medicamentos sean positivos. Necesita saber también que hay factores de riesgo determinados, porque de lo contrario
no solo se está violando el derecho a la información que tienen las personas, sino también el derecho a la participación que tienen las personas. Con desinformación no van a participar activamente de ningún proceso. Entonces, y por supuesto, tal como decías tú, Javier, transparencia y rendición de cuentas es clave que lo hagan los gobernantes, los parlamentarios, en fin, todas las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, pero hay que diferenciar, porque hay dos tipos. Esto lo veíamos con una niña en un panel que tuvimos y estaba una niña de Facebook. Y ella decía, mira, misinformation es una y no me acuerdo cuál era la otra. Entonces, una es intencional y esa claramente. Pero el problema es cómo uno maneja, que con el mismo tema de las fake news y del discurso del odio, cómo uno evita la desinformación con malas intenciones, pero no restringe la libertad de expresión. En el caso del discurso del odio es claro, porque tenemos un claro contenido de qué es discurso del odio, ¿no? Que no es hacer una crítica, es hacer un comentario violento o discriminatorio por el hecho de ser la persona de una raza distinta o de una etnia, una religión o algo así, ¿no? Entonces, en esos casos nosotros creemos que sí, que por ejemplo no se puede permitir que en las cuentas de Twitter, de Facebook, ciertos lenguajes que iban a incitar a la violencia, a la discriminación. Pero a veces también se usa excusa, y a propósito de las medidas de emergencia en algunos países que no son muy democráticos, pasaron leyes diciendo que prisión a las personas que hagan fake news, tomaron presos a periodistas acusándolos de fake news o acusándolos de terrorismo. Entonces, el balance, o sea, sí hay un derecho a la información, debería evitarse toda esa información que incite al odio, a la violencia o a algo grave, ¿no? Pero cuidando que el derecho de prensa y el derecho de expresión se mantenga. No todo el mundo sabe distinguir, y la gente se complica, porque yo he estado en muchos países, en los países nórdicos, y dicen, bueno, pero es que esto puede significar restricción del derecho de expresión. No, pues depende de lo que estemos hablando. Bueno, con respecto al surgimiento de las protestas, bueno, el año pasado hubo 80 protestas, gente en la calle en el mundo. Y por supuesto en nuestra región fue distinta y en nuestro país también, ¿no? Y yo personalmente creo que lo que corresponde, y es lo que recomendé en su momento a varios líderes, era que el camino era el diálogo, no era la represión. Porque si bien es cierto que hubo protestas con actos violentos, la verdad que la mayoría de las protestas fueron pacíficas, dentro de las causas normales, ¿no? De una movilización social, y muchas veces una respuesta excesiva por parte de las fuerzas de seguridad o militares dio origen también a generar más violencia, ¿no? Entonces, yo creo que la recomendación, yo he hecho varias recomendaciones. Por un lado, los usos de elementos disuasivos. Los elementos disuasivos pueden usarse, pero tienen ciertas reglas que si no se cumplen pueden tener los efectos dramáticos que vimos, ¿no? De distancia, de a dónde se pueden lanzar, desde dónde, lo que no se debe hacer, o usar ciertas cosas solo cuando hay peligro inminente de muerte casi, ¿no? Y si no, evitar usarlo. O sea, hay recomendaciones claritas internacionales y las fuerzas de seguridad tienen protocolos que tienen que seguir. Algunos protocolos hay que mejorar. Lo otro es que también hemos visto importante que ha habido demasiada exceso de fuerza como respuesta a todo tipo de movimiento social. Y que creo que es dañino, que no le hace bien a la democracia y que genera indignación naturalmente. Y yo creo que más allá que estas cuarentenas han permitido en muchos países que esa ola de la que vimos el año pasado, digamos, ya a principios de año, ha disminuido. He leído, he escuchado y me han mandado información de protestas que han estado surgiendo en barrios de Santiago, ¿no? Como en el Bosque, por ejemplo, y en otras partes con lecheros que dicen tenemos hambre. Entonces, yo creo que es clave, también así lo recomendé, generar mecanismos de protección social importantes, porque claro, ha habido distribución de algunas canastas de alimentos, pero parece que son escasas comparativamente para la situación. Entonces, que se tienen que tomar esas medidas de manera de que pueda realmente hacerse buscar cómo se generan mejores condiciones. Y claramente la solución no es el exceso de uso de la fuerza. Yo creo que el diálogo
el diálogo entre actores sociales, no solamente el diálogo entre actores políticos. Yo creo que aquí, en nuestro país, como hay una falta de credibilidad de muchas instituciones, es clave sentar a todos los actores. Y la sociedad civil tiene que estar ahí, Pato, obviamente, porque la sociedad civil, sea el colegio médico como otros dirigentes sociales importantes, y yo creo que la sociedad civil puede tener momentos de discusión y de pelea con los gobiernos, pero frente a pandemias como esta, habitualmente todos estamos pensando en una causa común. Por lo tanto, el no tener prejuicios, e invitar a la mesa a sentarse al grupo más amplio posible, aunque sea una mesa virtual, más amplio posible, de representantes de la sociedad civil, de grupos de mujeres, de grupos de adultos mayores, de grupos de migrantes, etcétera, permite que los gobiernos den mejores respuestas con políticas públicas adecuadas. Ahora, efectivamente, yo creo que va a ser el desempleo va a crecer, la pobreza va a crecer, y así también he dado las recomendaciones de que hay que hacerse cargo de eso, así como de mirar de qué manera las empresas pueden continuar, las más grandes, apoyando a las más pequeñas, junto con una serie de otras medidas de subvención que se han estado tomando en distintos países. Pero yo diría la vía del diálogo y de la participación, y creo que eso es, por lo demás, parte de la democracia. Si la democracia no es por elegir votando, ¿no? Es de qué manera la ciudadanía es parte, en la medida de lo posible, obviamente, de dar también la respuesta a los problemas concretos que ellos tienen. Muchas gracias, Presi. Clarísimo. Yo creo que estamos todos de acuerdo de que ya hay respuestas que no pueden seguir simplemente siendo aceptadas. Hay una pregunta muy interesante que nos manda Carlos de Costa Rica, que es respecto de esta discusión que lleva bastantes años, que es la renta básica. Él habla de la renta básica universal, hay distintas formas de plantearlo, pero muchos países vienen discutiendo respecto de tal vez sea más efectivo en un conjunto de dimensiones, empezar a trabajar respecto de ingresos que aseguren una vida digna a todas las personas de un Estado. En el caso chileno eso tuvo una específica discusión legislativa, no sé si usted la pudo seguir a la distancia, pero es una pregunta que podríamos plantearla en términos latinoamericanos, por ejemplo. Dado que tenemos estados mucho menos ricos que los europeos, pero dado que tenemos tantas necesidades, me gustaría ver cómo usted encuentra algún camino de solución y si le parece que es pertinente esta discusión. Luego le quería preguntar respecto... hay una pregunta de Adrián, de Argentina, que es bastante provocativa, pero yo creo que vale la pena. Él propone derechamente que revisemos los ODS, es decir, que nos hagamos la pregunta si tal vez nos están quedando desactualizados. Y aquí me gustaría vincularlo con una pregunta de Michael, que es un gran amigo nuestro de la Fundación, que nos está mirando desde Holanda, y él también se pregunta respecto de qué mecanismos de cooperación internacional deberíamos tener en América Latina. Es decir, tal como usted plantea, Presi, hay un remesón tan fuerte que son muchas las instituciones que tienen que cuestionarse y evaluar cómo lo están haciendo. Y ellos nos plantean ambos la pregunta respecto de las organizaciones internacionales y su capacidad efectiva de dar respuesta a problemas tan apremiantes. Son dos preguntas bien complejas, así que les dejo esas por mientras. Bueno, yo con respecto al tema de la renta básica universal no estaba en esta discusión, para ser franca, ¿no? Nosotros tenemos ingresos mínimos definidos por ley y todo eso, pero yo creo que hay países donde probablemente no tienen nada. ¿Y cómo resolverlo? No, tarea para la casa, no me dedicaba a mirar ese tema. Con respecto, ¿era sobre la OMS o la OPS la revisión que tú señalaste? No, él hacía, no, perdón, quizás lo expresé mal, él hacía referencia a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ODS, perdón, que sí. Escuché mal, por eso. Por eso le digo que era una pregunta provocativa de nuestro amigo Adrián, porque efectivamente muchos vemos ahí un enfoque bastante integral e interesante, pero él pone la duda respecto de si tendríamos que actualizarlo tal vez, considerando el nuevo escenario. No, yo creo que, a ver, lo primero que hay que entender que el ODS se llegó al acuerdo después de 2 años de discusión y acuerdo entre los gobiernos. Y muchos de ellos, si usted abriera de nuevo esa discusión, el riesgo es que se caigan varios ODS, ¿no? Y yo personalmente creo que es bastante integral en su respuesta, no tiene todos los elementos, pero tiene los elementos de desarrollo, tiene los temas de gobernanza, contra la corrupción, tiene elementos, por supuesto, ambientales muy claros, el derecho al agua, o sea,
una economía de ciertas características, infraestructura de ciertas características. Entonces, y habla también que los ODS incluyen los mecanismos de cooperación internacional. Y me parece que más que revisar los ODS, porque además algunos de los ODS dan espacio para otras cosas, yo creo que lo que se requiere es voluntad política. Y uno de los riesgos que hay, que con la pandemia, los recursos que gobiernos estaban destinando a la Agenda 2030 ya no van a ir. Entonces, ¿de qué manera? Y un tema que hemos estado discutiendo nosotros en Naciones Unidas, ¿cuáles pueden ser los elementos y los incentivos para asegurar que los países retomen lo antes posible la Agenda 2030? Porque estamos justo a una década de cumplimiento y tenemos que, bueno, lo vimos con los objetivos del milenio, de que muchos países no hicieron nada hasta como los últimos 3 años, donde se pusieron las pilas, digamos, y empezaron a empujar fuerte y tuvieron bastante buenos resultados. Entonces, yo preguntaba porque una de las discusiones que existe también a propósito de la fragilidad del multilateralismo es que hay personas que se preguntan si requisiéramos revisar la estructura internacional, y está tan polarizada la situación en el mundo que efectivamente yo creo que más que un cambio arquitectónico, lo que puede darse, pero lo que se requiere es voluntad política y liderazgo. Y yo veo poco liderazgo, incluso de mecanismos que se generaron pensando que los mecanismos que existían no eran suficientes, o sea, mecanismos políticos, ¿no? Políticos económicos, como el G20, el G7, la verdad es que aquí no se han preocupado de tener una respuesta común que permita tener buena respuesta a esto. Ahora, ¿qué mecanismos de cooperación internacional? Yo creo que existen los mecanismos. Si el problema, de nuevo, es voluntad política y liderazgo. Tal vez lo que sí se requiera es más mecanismos de coordinación de sociedad civil, aunque hay varias redes, pero trabajan dispersos, ¿no? Con respecto a la protección de los derechos humanos, una de las cosas que yo veo cuando voy a países es que está el grupo de mujeres que lucha por los derechos de las mujeres, está el grupo del LGTBI que lucha por los derechos del LGTBI, está el grupo de los ambientalistas que se preocupan de la naturaleza y el ambiente, y así podríamos mencionar un montón de grupos de interés. Y justamente hasta antes de la pandemia había un retroceso en términos de la relevancia que los países daban a los derechos humanos. La dificultad para incluir la palabra derecho humano en una declaración. El pedir a algunos países que salga de una declaración o de algo de derechos sexuales y reproductivos. El condicionar recursos a que no haya programas de derechos sexuales y reproductivos en algunos países, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental fortalecer. Entonces, yo lo que les decía a todos ellos, mira, estamos en este ambiente de poco cariño por los derechos humanos, ¿no? De mundo muy polarizado, de países grandes que ven ciertas violaciones de derechos humanos y otras no las ven. Entonces, lo que se requiere es, en la sociedad civil, trabajar todos juntos. Es decir, que buscar una plataforma común de protección de derechos humanos, porque es lo mismo que la pandemia. O sea, cada derecho puede ser conculcado, no respetado, y si yo también lucho por tus derechos y tú por los míos, vamos a asegurar una plataforma más amplia. Y lo segundo que yo les decía, ampliemos el ámbito, porque generalmente están en las organizaciones de derechos de mujeres, unas mujeres que por supuesto están convencidas, en cada uno están los convencidos, y no llegamos, y en todas las reuniones veo las mismas caras y no llegamos a otros espacios que sería muy importante de incluir. Entonces, yo creo que hay mecanismos de cooperación, pero que tienen que reforzarse y donde tiene que incluirse también la sociedad civil probablemente. Pero no hay ánimo de cooperación, ese es el problema de los estados. Hay poco ánimo, ¿no? Hay más el ánimo, sálvese quien pueda, salvemos nosotros como país. Entonces, y todo lo que es distinto se ve como una amenaza, ¿no? Sean migrantes, sean minorías, etc. Entonces, eso es lo que yo siento que se requiere, más liderazgo, ¿no? Y por supuesto liderazgo de países importantes, que son los que pueden incidir e influir. Liderazgo de todo, porque que un país que tenga 45.000 habitantes hable fuerte, bueno, sí, importante que hable. De hecho, ¿cómo se llama? Estos estados isleños, pequeñitos, que tienen mucho riesgo por el medio ambiente, del clima, cambio climático, ellos hablan y se mueven y se juntan los ministros de finanzas y todo, está bien, pero y son un buen ejemplo a seguir por los otros.
pero si muy poderosos están en contra, es muy difícil avanzar en una agenda. No solo porque están en contra políticamente, sino que porque además hay intereses económicos en medio que son complejos. No sé si le puedo hacer 2 preguntas más. Sí. Ya. Hay una que Felipe Pará nos manda, que también ha sido tocada por varias personas. Usted lo planteaba en su presentación. Usted hablaba de la necesidad de ir preparándose para una transición ecológica, en un contexto en que muchos países están empezando a hacer un fuerte esfuerzo fiscal. ¿Usted cree que esta debiera ser una de las dimensiones a considerar? Es decir, si hay que hacer una reactivación por ciertos sectores, tal vez sería un buen momento para favorecer ciertas industrias por sobre otras, que fue lo que me pareció entender de su intervención. Y Felipe lo que propone además es vincularlo con la mirada del territorio, es decir, cómo este giro de la forma de abordar la economía y el modelo societal finalmente tiene claras implicancias territoriales. Yo creo que es una forma interesante de plantearlo. Y el otro conjunto de preguntas le diría, que están todas las tremendas exministras de salud que usted tuvo, Presi, y que usted, bueno, como exministra también se maneja muchísimo estos temas. Ellas, que es la Carmen, están planteando, por ejemplo, cómo mirar con cierta prioridad el tema, por ejemplo, APS. Están planteando también respecto de cómo se puede ir avanzando hacia un sistema único de salud más solidario. Estas discusiones respecto al cambio de estructura que tenemos en Chile, pero sin necesariamente situarlo en Chile, la lógica de ir fortaleciendo este primer acercamiento que tiene el Estado para proteger las necesidades más inmediatas, que es lo que representa la APS y que no solo tiene un rol de prevención, sino que también podría tener crecientemente un rol de control. No sé cómo lo ve usted como doctora y como ex ministra. Yo creo que con esas 2 preguntas podríamos cerrar por mi lado, Pauli. Bueno, yo creo que lo que no todo el mundo está convencido, pero lo que nosotros en Naciones Unidas estamos convencidos, el secretario general con mucha fuerza, yo sin duda, y que en muchos sectores está empezando a hablar de esto, es que no podemos volver a la normalidad anterior, porque esto ha sido generado por los seres humanos, o por el tipo de producción, o por el daño a la naturaleza, y que si eso lo hacen los seres humanos, también lo podemos mejorar los seres humanos. Entonces, se dice, en inglés se llama BBB, que es Build Back Better, que quiere decir, hagamos las cosas mejor, no tratemos de volver al día cero, sino que hagamos las cosas mejor de todo lo que hemos aprendido, combatamos las desigualdades para Agenda 2030 y con otras medidas. O sea, y hay que pensar en una economía nueva. La gente está hablando de New Economy, de nueva economía. Y los contenidos todavía no están delimitados fuertemente, pero obviamente que sea inclusiva, que no genere estas desigualdades brutales y que sea sostenible. Y eso nos habla de la transición ecológica. Y por eso yo creo que efectivamente los países debieran en el desarrollo de su futura economía considerar varios de estos sectores. Por supuesto, mirar cómo se puede regularizar todo el tema de trabajo, ¿no? Porque hay derechos laborales que también se están incumpliendo, o porque la gente trabaja a la negra, como se dice en Chile, o el trabajo informal, que es la palabra más elegante, donde los trabajadores no tienen ni contrato ni tienen ninguna condición, y por tanto tampoco tienen, como no tienen tampoco ninguna capacidad de ahorro, tampoco van a tener pensiones, etc. Entonces yo creo que con fuertes sistemas de protección social y con una economía nueva que se está discutiendo, que todavía, porque hay muchos actores económicos que dicen, ¿sabe qué? Este sistema está, antes del COVID, ampliando las desigualdades, generando más hambre en el mundo, ampliando las desigualdades entre países y al interior de los países, y lo vemos, por ejemplo, en quiénes son los que pueden hacer clases virtuales, ¿no? Hay muchos países donde los niños no tienen, y sobre todo las niñitas, porque parece que en algunos países los niños tienen teléfonos celulares, pero las niñitas no. Hay prioridad por los hombres. Entonces, hay muchas cosas que se tiene que mirar, y se tiene que mirar en esa mirada de la nueva economía, y también lo pertinente a esto, a cómo se integra o no las mujeres, por ejemplo, como un factor también productivo importante e interesante. Obviamente, uno de los elementos que yo siempre creo que es importante, bueno, de hecho, y vincularlo con el territorio de todas maneras, si ustedes se recuerdan, bueno, ustedes pues que no, pero en mi primer gobierno,
nosotros generamos estos centros de desarrollo regionales, y donde ahí, y yo en los encuentros que fui por todas las regiones, lo que discutíamos y le decíamos, a ver, ¿cuáles son los megaproyectos que en esta región son necesarios? Y veíamos toda una mirada territorial, porque obviamente las regiones en Chile no son iguales, las provincias tampoco, las comunas tampoco, entonces, y desde lo local y lo territorial es muy importante lo que se puede hacer, sin duda. Ahora, con respecto a la APS, bueno, la Elia sabe muy bien porque estuvimos trabajando en el programa de la OPS, ¿no? De cobertura universal en APS, y en el tema de los, eran 40 años de matar, o 50, 40 creo que eran. Entonces, de cómo fortalecer la atención primaria de salud, por varias razones. Primero, porque la salud se da en el territorio, ¿no? Y cada territorio tiene distinto. Puede haber lugares donde hay contaminación ambiental, hay otros lugares donde no hay agua potable. Entonces uno tiene que planificar el efecto salud. No solo responder a la acción que venga la gente, sino también mirar cómo uno trabaja sobre los condicionantes bio, socio y económicos que tienen impacto en la salud. Entonces, eso tiene que hacerse desde lo local, desde la atención primaria de salud. Segundo, porque en la atención primaria de salud se organiza la gente, ¿eh? Está el comité de los diabéticos, el comité de los hipertensos, el comité de distintas. Entonces, también es una posibilidad de trabajar con la gente. También porque en la atención primaria de salud uno puede trabajar algo que es súper clave, que es salud y educación. Y hay comisiones mixtas de salud y educación en Chile, por lo menos, y nosotros cuando yo era epidemióloga del área del occidente, iba y me juntaba con todos ellos y hablaba de las distintas temáticas y discutíamos los distintos temas. Y porque ahí está la organización. Yo creo que algo que se vio el año pasado es que en muchas partes revivió en los barrios, ¿no? Revivieron en las protestas, ¿no? Volvieron a tener sentido de identidad. Y el consultorio es una parte muy importante en una comuna, en un barrio. Entonces yo creo que es clave. Pero hay otra cosa que yo quiero mencionar, que no se me olvidó decir con respecto a la economía, porque hay gente pensando, escribiendo. Fíjense que la mayor cantidad de muertos en muchos países europeos, y también en Estados Unidos, eran pacientes de centros de hogares de ancianos, ¿no? Y esos hogares de ancianos, la más mayoría son privados, pero son prestadores privados, pero en provisión pública, con financiamiento público. Y una de las cosas que se descubrió es que muchos de ellos, o sea, que está bien, si la provisión la puede hacer el sector privado, pero el sector público tiene que garantizar ciertas condiciones, ¿no? Condiciones de seguridad, condiciones básicas de cómo se trata a las personas, porque claro, es cierto, en algunas partes se infectaron porque no sabían que estaba el virus, pero hay otros lugares que dejaron botados a los pobres ancianos, muertos dentro, y se fueron los funcionarios. Entonces, una de las cosas que se dice es que aunque pueda continuar habiendo provisión privada, el Estado tiene que garantizar que sean bienes públicos, ¿no? Es como la discusión de las vacunas, que las vacunas futuras deben ser consideradas un bien público global y por lo tanto tener acceso a todos en esto. Entonces, yo diría que hay una gran cantidad de gente pensando en qué hay que hacer distinto y cómo hacerlo distinto. Y yo creo que esa también es una tremenda oportunidad para que avancemos en un país más igual, en un mundo más igualitario, en un mundo más solidario, en un mundo que le importen las personas, ¿no? Y sobre todo donde se parta sacando adelante a los que están más atrás, porque habitualmente eso que le da lo mismo a todos los demás atrás, siguen quedando más atrás. Entonces, en esa mirada, que no puede ser una mirada neutra, y lo digo porque cuando tuvimos la crisis económica del 2008, el programa que nosotros creamos en el gobierno, según el Economist, era como el quinto mejor del mundo, no en términos de número de recursos, pero de su integralidad, su complexividad. Y sin embargo, cuando yo lo vi, y probablemente había sido hecho por puros economistas hombres, no había, todos los trabajos que se proponían eran para hombres, trabajos así como con la pala, el martillo, cosas que las mujeres también podemos hacer, pero tenemos otras habilidades mejores. Entonces, yo diría, en general, las respuestas económicas también tienen que tener perspectiva de género y perspectiva de los grupos más vulnerables, ¿no? Porque de lo contrario las políticas no van a tener los resultados que se esperan. Presidenta,
Sí, muchas gracias. Quiero transmitirle un par de preguntas más que también me llegaron a mí en estos momentos. José Tomás Vicuña, del Servicio Jesuita a Migrantes, señala que Chile ha realizado deportaciones en estado de excepción en medio de la crisis sanitaria, la misma situación de Estados Unidos. Bolivia prácticamente cerró las fronteras para sus connacionales. Y hace la comparación con la actitud que ha tomado España, Portugal, respecto a los migrantes. Entonces, él formula la pregunta si vivimos un avance en materia de derechos humanos en Europa y un retroceso en América. Esa es su pregunta. Bueno, Europa no es una sola Europa en esta respuesta, porque usted tiene países que han pasado leyes que dan poderes casi infinitos a los gobernantes, y tiene discursos nacionalistas y populistas que están incrementando la xenofobia, el discurso antimigrante, el racismo, etc. Entonces, no toda Europa. España y Portugal, que tienen gobiernos progresistas, efectivamente decidieron abrir, digamos, distintas decisiones, pero, por ejemplo, algunos que tenían como que el permiso de residencia se podía vencer, las prolongaron. O que los migrantes pudieran regularizar la situación para que pudieran tener acceso a sistemas de protección social, a salud, etc. Pero como digo, hay otros donde más bien ha habido un discurso xenofóbico, ¿no? Y complejo, y también han deportado gente. Yo, honestamente, nosotros hemos sacado recomendaciones claras sobre migrantes también, y por cierto hemos llamado a parar las deportaciones y a ofrecer a los migrantes las básicas, digamos, apoyo para las básicas necesidades. Y conozco bien la situación, porque también me escribió el alcalde de Arica, hemos estado en contacto con Antonio Vitorino, que es mi colega de la OIM, y nuestros equipos en Santiago también han estado trabajando juntos para tratar de apoyar. Lamentablemente lo que yo veo que cuando hay incertidumbres, la gente reacciona con miedo, ¿no? Y fíjense que, acuérdense, cuando parte en China, en Francia, no todos, no el gobierno, pero una familia de aspecto asiático, aunque pueda estar viviendo 50 años en Francia, los insultaban, los querían bajar del metro, ¿no? Y Francia es un país súper democrático. No son los gobiernos, pero la gente reacciona de esta manera. O después, cuando en Europa, resulta que a los colegas míos en algunas misiones de paz, también les iban o en estos lugares donde están Naciones Unidas, les iban a tirar piedras porque les decían que ellos iban a traer la enfermedad. Entonces, hay esa reacción básica, primaria, ante el miedo, que hace que, lamentablemente, algunos gobernantes que ven que esto da votos, empiezan también a mantener un discurso antimigrante y a tomar medidas como deportaciones y otros, porque lamentablemente, cuando hay incertezas económicas o en este caso de pandemia, la gente reacciona con miedo. Y esas respuestas de fuerza, por un lado, de nacionalistas y populistas, la gente lamentablemente se compra y eso da votos. Entonces, es bien dramático porque este es un fenómeno que hemos visto en Europa antes de la crisis de la pandemia. Y por eso es bueno ver que países que además uno conoce a los primeros ministros, son como amigos, ¿no? Están tomando buenas medidas y buenas decisiones, lo que demuestra es que en la parte del mundo político donde yo me siento representada, los valores esenciales están presentes. Gracias, Presidenta. Usted hablaba en su exposición acerca de la situación de una catástrofe humanitaria en curso, habló a raíz de los niños, que hay 6,3 millones de niños, niñas, migrantes en la región. Como estamos, o el sentido de esta conversación también era no solo escuchar su experiencia, su diagnóstico, sino también pensar en el futuro. Este grupo, que dentro de los grupos vulnerables, tal vez el más vulnerable, de los niños migrantes, ¿qué se puede hacer para ayudar a los niños migrantes y niñas? Bueno, yo creo que uno de los problemas que tenemos con todos los grupos vulnerables es que no tenemos datos desagregados muchas veces, ¿no? Y conocemos realidades particulares, pero no contamos con una información fiable, transparente,
porque para tomar buenas decisiones y para identificar cuáles son las iniciativas y las estrategias, uno tiene que tener buena información, ¿no? Entonces, por supuesto, implica que se le otorguen identificaciones válidas en los países, porque si no, el problema es que no hay modo de registrarlo, pues las personas que están ilegales, obviamente, no se van a reconocer. Lo segundo es que yo creo que también se requieren fondos probablemente especiales para ayudar en algunas de sus necesidades. Ahora, yo creo que lo primero es visibilizar el drama humano que representa, ¿no? Lamentablemente no es algo que queramos ver, ni es algo que los gobiernos quieren ver en los noticieros. Pero ustedes se recordarán el efecto que produjo la foto de aquel niñito muerto, que llegó muerto a una playa griega. Yo, la verdad, lloré y me dio un dolor enorme. Y es terrible, pero necesitamos que no sean números, sino que sean rostros, ¿no? Historias que se conozcan y que hagan que la gente vea que podría ser su hermano, su primo, su vecino, ¿no? Y los vea con otra dimensión y no los vea como una amenaza. Y por cierto, como ustedes dicen, los niños migrantes son dentro de los más vulnerables y los que tienen menos protección en los estados porque están o en tránsito o en tierra de nadie. Y se requiere acuerdo de base entre países fronterizos o en una subregión para garantizar que a todo niño y niña, sea cual sea su nacionalidad, tenga un trato digno y que tenga acceso a los servicios esenciales, que por lo menos yo podría decir salud, educación, vivienda. Pero necesitamos más datos. Yo me junté con el grupo de expertos en afrodescendientes y me contaban que en la mayoría de los países no hay estadísticas. En algunos países como Portugal no hay estadísticas porque no quieren que sea fuente de discriminación, ¿eh? Entonces no discriminan por etnia, por raza. En otros países porque no lo asumen como un tema. Entonces ellos decían, si no nos cuentan, no contamos. Y eso es algo que pasa en general con los sectores vulnerables. Y nuestra oficina ha estado trabajando con el Instituto Nacional de Estadística en Kenia, por ejemplo, y con el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Kenia, para identificar ciertos grupos que no se contaban. Entonces, y que obviamente, y esto es súper clave para la Agenda 2030, porque si nosotros no logramos identificar las personas más vulnerables, las políticas se van a hacer de manera neutra y no vamos a tener resultados. Entonces, yo creo que es súper clave trabajar para poder conocer más datos sobre los niños migrantes y poder identificar sus situaciones, porque hay migrantes y migrantes. Es decir, la mayoría de los niños en Chile vinieron con sus padres, ¿sí? Pero cuando uno ve, y yo mencionaba el caso de la cantidad de niños migrantes solos que llegaron a Estados Unidos, trataron de cruzar y que están en campos de detención o en México, en Estados Unidos, es porque los niños, los padres los mandan para que puedan tener un mejor futuro. Entonces, yo no creo que en Chile sea mucho el número de niños migrantes solos, pero es bueno saber, porque son distintas las iniciativas que uno puede tomar en una y otra situación. Presidenta, la pandemia ha evidenciado muchas desigualdades en nuestros países, ha puesto de manifiesto cosas que ya sabíamos, pero que aparecen mucho más evidentes hoy en día. La necesidad de fortalecer los servicios de salud públicos, las políticas que puedan, económicas que puedan implementarse a favor de la población más vulnerable, etcétera. Y usted ha señalado en otras ocasiones que la discusión tal vez no es más o menos Estado, sino un mejor Estado, y que el actual sistema económico no funciona. ¿Cómo ve esa situación en nuestra región? Bueno, yo creo que en los países donde el Estado tiene poca representación, a lo mejor se requiere más Estado, ¿no? Lo que se requiere es un Estado que cumpla su rol como corresponde y que sea el protector de los derechos de las personas, que sea el que asegure el bien común, digamos, porque solamente los Estados pueden hacer eso. Pero, y sabemos por otro lado que el modelo económico que surgió en los 80 en Estados Unidos y en Inglaterra y que Chile fue el alumno ejemplar, ¿no es verdad? Profundiza los problemas para resolverlos. O sea, por un lado, claro, genera ciertos beneficios, acceso a bienes de consumo, pero finalmente vemos que ese concepto era de reducir el aparato estatal y entregar al mercado gran parte de las decisiones colectivas que generan injusticia muy grave. Y ya daba el ejemplo de estos hogares de ancianos, ¿no?
pero también en una serie de otras, en contratos de empresa, cómo se asegura de ciertas garantías para los ciudadanos y para la población. Yo creo que, sin duda, que lo que no es bueno es haber desmantelado la capacidad del Estado de brindar protección universal al dejar, por ejemplo, sin contrapeso, sin capacidad de contrapeso a los sindicatos, a las organizaciones de trabajadores, o al someter a todas las relaciones sociales a la competencia y a un sálvese quien pueda, como yo decía hace un rato atrás. Entonces deja inevitablemente a la población atrás, ¿no? Entonces, por eso, no solo no cumple esta promesa de ascenso social, de contrato social, sino que más bien deja a la gente abandonada a su suerte. Y es allí donde es muy grave, incluso en países con altísimo promedio de per cápita. Entonces, yo creo que lo que debe permitirse es que haya elementos clave de todos los países en la región. Tenemos países más, digamos, donde el Estado juega un rol más importante y otros no. Pero obviamente que cualquier situación requiere un Estado potente, ¿no? Musculoso, ¿eh? Que pueda permitir que dar respuesta adecuada y oportuna a situaciones como esta, ¿no? Y yo espero que en Chile haya una discusión sobre estas temáticas también, en el mundo de la política, pero también en el mundo ciudadano. Y tal vez lo que la gente quería discutir muy importantemente en la discusión de una nueva constitución era justamente el modelo de sociedad en que se quería vivir, en cuál era la relación entre Estado y mercado, ¿no? Y esto podía ir desde el agua como bien público hasta cualquier ámbito, ¿no? De los derechos de los trabajadores, etc. Entonces, yo creo que no sé qué va a pasar, no he escuchado que alguna gente quería posponer, otras no, pero creo que es una oportunidad también para discutir realmente cómo queremos ese Estado, qué Estado no queremos, porque tampoco queremos un Estado corrupto y con muchas falencias, ¿no? Y cómo asegurar además hoy día con cambios tecnológicos súper importantes, todo el mundo está discutiendo si el trabajo va a ser igual después de la pandemia, porque mucha gente ha descubierto, incluso en mi oficina, que se trabaja súper bien, de esta manera, que hasta hay más eficiencia en algunas cosas, y en algunos casos hasta hay más comunicación, porque hablan todos los días, no sé qué. Entonces, mucha gente. Entonces, de hecho, si no me equivoco, fue Twitter, pero una vez, Amazon, no, Twitter parece que fue, que decidió que para el futuro un porcentaje de funciones se tienen que hacer por vía remota, que no es necesario que cierto grupo de personas, por supuesto tendrán que definir quiénes, cómo, cuáles, puedan trabajar desde la casa. Entonces, yo creo que frente a esta pandemia, y que va a haber nuevas pandemias, ¿no? Porque miren, la verdad es que ha habido epidemias grandes que no han tenido la dimensión de esto, pero que han sido fatales y letales, como el ébola, como el SARS, ¿se acuerdan? La influenza porcina, la aviar, el MERS de los camellos en el Medio Oriente, ¿no? Y generaron este mismo tipo de coronavirus, o no este COVID-19. Entonces, vamos a seguir teniendo pandemia. Hay un libro que yo quiero leer de una americana que se llama algo así como Laurie Garrett, que escribió hace 2 años un libro que decía la próxima pandemia, la próxima plaga, the next plague. Y la mujer, ella escribe artículos en el diario, pero yo creo que tiene una formación científica importante, o ha estudiado mucho estos temas, porque era increíble lo que ella decía. Y era súper importante escucharla, porque ella dijo 2 años atrás que esto venía. Y también otros expertos médicos dijeron que había que prepararse para la pandemia, y los líderes del mundo no hicieron caso. Entonces, creo que hicieron caso algo, pero la verdad es que lo que se demostró que no había ni un solo país preparado para una cosa de esta dimensión, ¿no? Y tal vez lo peor se ha dado en aquellos países donde los líderes negaron que esto era un riesgo para sus países y donde demoraron en tomar medidas, y hoy día tienen las cifras más altas del mundo. Gracias, Presidenta. Sabemos que ya estamos muy pasados de la hora que habíamos acordado con usted. Creemos que se ha cumplido ampliamente el sentido de este diálogo, conversar acerca de los derechos humanos, de cómo se han visto afectados por el COVID-19, conocer su perspectiva a través de su rol
que puede darnos una visión global y particularmente de nuestra región. Hemos hablado acerca de la población más vulnerable, de los niños, de los migrantes, de las mujeres, hemos hablado de economía y claramente los aprendizajes y lecciones que nos deja la pandemia en el mundo, a partir de lo que usted ha dicho, es que tenemos un desafío enorme que implica reconstruir mejor, no volver al antes de la pandemia, sino tomar la oportunidad de repensar la economía, la política, implementando políticas públicas que se adapten a las personas y no las personas a ellas, con respeto al medio ambiente, a la naturaleza, con perspectiva de género también, y buscando cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y dentro de eso creo que hay dos que podríamos destacar en este momento, que es reducir las desigualdades y formar alianzas para lograr los objetivos. Usted ha señalado la importancia que tienen los liderazgos en estos momentos, porque finalmente la opción es una decisión, hay que tener la voluntad política de hacer estos cambios y estos avances. Así que estamos profundamente agradecidos de su tiempo, de poder estar con usted a la distancia, decirle que le echamos mucho de menos y me voy a permitir salirme un poco del libreto, pero usted no sabe todo lo que nos han llamado los periodistas, los amigos, la gente dice, pero ¿vuelve la presidenta o no? Entonces le hago la pregunta fuera de, digamos, de libreto, porque creo que hay mucha gente a raíz de estos liderazgos que la sigue viendo usted como una líder que podría volver a encabezar un proyecto presidencial. ¿Lo digo en diplomático o lo digo en chileno sobre mi cadáver? Sobre mi cadáver. No, mira, y la razón es política. O sea, primero que nada, yo tengo la impresión de que la política hoy día requiere... yo creo que hoy día hay expresiones de la ciudadanía que son horizontales, que no son verticales, hay un nuevo que son dirigidas por pares, no hay una cabeza que dirija. Entonces, por un lado, el mundo ha cambiado, hay tecnologías que influyen fuertemente. Por otro lado, yo creo en la democracia, yo creo que la democracia exige nuevas caras, que no quiere decir que sean caras jóvenes necesariamente, pero nuevas caras. No puede ser que porque no haya nadie más, la misma señora que ya estuvo 2 veces vuelva por 3.ª vez. Yo creo que eso no le hace bien a la democracia. Yo creo en la necesidad de diferentes liderazgos. Siento que hay que hacer esa pega, que hay que asegurar que haya líderes, ¿no? Que no puede ser que porque algunos piensen que el único árbol parado, todos se suban arriba del árbol. No, yo creo honestamente que se requiere que se apoyen y se generen liderazgos nuevos que se hagan cargo del nuevo país que va a haber, porque también no solo por el COVID, este es un país que ha ido cambiando. Porque así con situaciones duras también he visto yo situaciones de solidaridad muy importantes. Yo comentaba esta revitalización de barrios, ¿no? Que se organizaban, que hacen asamblea todos los fines de semana, que están por el apruebo, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento que se requiere algo distinto, ¿no? Y yo creo que eso distinto significa también una oportunidad de mirar la política y pensar por qué la gente está tan desilusionada, desencantada, distanciada de la política. O también la podemos mirar al revés, por qué la política está tan distanciada de la gente, ¿no? Entonces yo creo que también es una oportunidad para que surjan nuevos liderazgos, que tengan propuestas interesantes, y que la gente yo creo que los va a seguir, pero tal vez uno de los mayores desafíos es la construcción de confianza nuevamente, ¿no? Entre los distintos actores sociales y políticos. Y por eso yo creo que es bueno que se cumplan las promesas que se han hecho, porque es la única manera, y que haya transparencia y que haya información, porque es la única manera que la gente pueda volver a sentir que las instituciones sirven, que las instituciones le están mejorando la vida,
y que el mundo de la política tiene algo que ofrecer para que su vida pueda ser mejor, ¿no? Entonces yo creo que no solo yo no volvería como candidata, sino estoy en contra de todos estos grupos cerrados que toman decisiones y que no amplían a la ciudadanía que ha mostrado ser responsable, seria, ¿no? Y capaz de tener propuestas también. Así que yo, de verdad, no. Y tampoco me interesa ser secretaria general de Naciones Unidas por si acaso. Agradecemos su franqueza y buena disposición, y creo que, bueno, se nos abre también acá un proceso muy bonito de poder reencantar a las personas con la política, como decía usted, después durante y después de la pandemia, porque finalmente esto nos ha llevado a redefinir ciertas prioridades. Acá en Chile, desde el 18 de octubre, también renació un sentimiento colectivo muy importante. La solidaridad existe hoy día más que nunca en las poblaciones vulnerables. Ya lamentablemente estamos viendo ollas comunes, estamos viviendo momentos duros, pero que sin duda son una oportunidad también para ir cumpliendo esto que señalaba usted, en orden a que las políticas vayan en servicio de las personas, que las personas puedan reencantarse con los liderazgos, ir creyendo nuevamente en que la política es parte de las soluciones, y el proceso constituyente que esperamos que pueda desarrollarse y se inicie, también es un momento para tomar definiciones acerca del rol del Estado, de qué país queremos, porque las personas han entendido que la Constitución tiene mucho que ver con sus vidas y no es algo que esté por sobre ellas. Por lo tanto, Presidenta, ha sido un tremendo gusto. Quiero expresarle el cariño de mucha gente que ha estado en contacto con nosotros, mandándole saludos y darle las gracias, y tal vez que tenga un par de minutos para que se despida y con las últimas reflexiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paulina, gracias a la Fundación Horizonte Ciudadano, y gracias a todos los amigos que han trabajado para permitir esta conexión, ¿no es verdad? Y a todos los amigos que han estado participando de esta conversación. Algunos a lo mejor han podido recibir respuestas a sus preguntas, a lo mejor otros no, pero muchas gracias a todos por esta capacidad de generar redes, porque creo que esa capacidad de generar redes ayuda en la reflexión y ayuda también en la acción. La única cosa que quiero dejar claro es que no voy a volver a ser candidata a la presidenta, pero a Chile voy a volver, no voy a quedar para siempre por todos lados. Mi país lo echo de menos, cuando hay cosas terribles, la verdad que me muero ganas de pescar un avión y partir para allá. Pero de verdad, porque quiero mi país, amo mi país, y quiero mucho a todos ustedes, y bueno, eso. Y ahora yo sigo en mi trabajo, por un lado recibiendo quejas de aquellos que criticamos, y por otro lado apoyando y recibiendo apoyo. Así que este no es un cargo para hacer muchos amigos, porque uno tiene que hablar con la verdad de las cosas que pasan, pero bueno, de eso se trata, de hacer lo que hay que hacer, y hacerlo lo mejor posible. Sabemos Así que muchas gracias a ustedes, y esperamos en otra oportunidad poder volver a tener contacto. Muchas gracias, Presidenta. Sabemos de su amor por Chile, pero también sabemos de la enorme responsabilidad que tiene hoy día usted sobre sus hombros, que como siempre la cumple a cabalidad y con la responsabilidad que la caracteriza y con la entrega, en este caso ya por los derechos humanos en el mundo. Así que realmente ha sido un tremendo agrado, y creo que un aporte a... He estado escuchando y acompañándonos. Nos despedimos. Y hasta una próxima vez. A la Presidenta le digo a bientôt. Un abrazo a todos. Chao. Chao, Presi.